Muy buenas tardes, comienza Café de Periodista de hoy martes. Por cierto, la noticia ayer la dábamos y está la gente muy contenta porque por fin, después de 4 años, para que vean cuánto tarda en Lanzarote la burocracia, después de estar terminada una obra, como es la de la obra de en este caso del islote de la Fermina, se va a abrir sus puertas este fin de semana. Gloria Artiles, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Gloria? Bien. Vas a poder disfrutar por fin ya con lo que te encanta a ti las fiestas, ¿no? Desde que llegué aquí hace 30 años no había visto eso. Bueno, ya tú a lo mejor no vas tanto, pero Tomás sí, Tomás todavía está en edad para poder ir a tomarse una copita por las noches. Aunque realmente, Tomás, buenas tardes, Tomás López, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, cada vez menos. Cada vez menos, es verdad. El islote de la Fermina realmente, en principio, lo que está previsto que se abra, lo va a gestionar el Cabildo, los centros turísticos, lo va a gestionar tras un convenio tripartito entre el Ayuntamiento de Arrecife, que digamos es el propietario del terreno, o de las instalaciones, el Cabildo de Lanzarote y los centros turísticos. Lo que se ha hecho es repartirse las pérdidas, porque lo más probable es que de pérdida, porque este tipo de cuestiones, a no ser que lo haga un privado y haga allí muchos negocios, difícilmente van a sacar dinero, ¿no? Sí, hombre, teniendo en cuenta quiénes son los, digamos, los que comparten en este caso esa coalición o ese reparto, es lógico que sean los centros turísticos que tienen cierta experiencia en el tema de cafetería, hostelería, etcétera, quien lo lleve, y teniendo en cuenta que, a no ser que se lo deja a un privado, lo cual hubiese sido pues seguramente difícil, ¿no? O sea, si no se le da posibilidad de explotarlo como... Por eso. Es muy complicado porque hay que entenderlo, esto es una zona que durante todo el año es complicado llenarla, sí, el día a día. En cambio requiere mucho personal para el mantenimiento, personal para poder hacer grandes eventos, en fin, que no es fácil. De todas maneras es una zona, o sea, primero bien, o sea, primero felicitarnos porque de una vez al menos los ciudadanos y las ciudadanas, aunque muchos hemos ido a algún acto en concreto, sí, ¿no? Que se han celebrado algunas actuaciones, eventos, etcétera, pero que por fin ese espacio esté abierto, porque era vergonzoso, ¿no?, que pasase por el pleno centro de Arrecife o franja litoral de Arrecife y encontrases ese portón cerrado continuamente y que no pudieses disfrutar o por lo menos pasear o encontrarte con ese entorno. Ahora, que a su vez hay que decir que ese espacio es complicado. O sea, porque es una piscina que parece que no se va a usar, o sea, porque en principio uno... Inicialmente no. Por eso, uno cuando ve una piscina de este tamaño y tal, imagina algo parecido a un parque marítimo o algo así, ¿no? Que poca rentabilidad tendría, primero porque tienes una playa prácticamente al lado, segundo porque además es una zona muy ventosa, la quienes hemos estado allí muchos días del año no se puede, o sea, no es disfrutable desde ese punto de vista, pero bueno, cafetería y por lo menos cuando una vez que se abra, a lo mejor se nos ocurren entre todos, ¿no? Ideas o propuestas para poner en uso, porque también sería triste que la gente no lo disfrutase. Yo coincido con Tomás, Gloria, que lo primero es abrirlo, porque lo que no se puede es haber invertido casi 4 millones de euros, que es lo que se ha invertido ahí, después de haberse invertido otros 3 millones en una anterior fase que se destruyó todo precisamente por no usarlo. Y luego que esto es un espacio que quizá, yo lo venía diciendo, esto tenía que habérsele dado, ya que no va a ser rentable para nadie, habérsele dado un uso también deportivo, importante. Estamos en una de las marinas mejores de Canarias, yo diría que de España, y por lo tanto se tendría que haber utilizado más para un uso, digamos, de la vela, en fin, de todo lo relacionado con los deportes de mar, ¿no? Es un sitio excepcional justamente para eso. Yo creo que más allá de la rentabilidad en este caso, también se le otorga a Arrecife pues esa impronta o ese olor manriqueño, ¿no?, que se necesitaba también en la capital, porque date cuenta que toda la marina lo único que tenemos de Manrique es el Museo de San José. Y esta es una zona que la verdad que se echaba de menos. Es verdad que se ha perdido mucho dinero efectivamente por esa dejadez muchas veces en la gestión, por esa tantas administraciones juntas, se superponen un montón de leyes, se superponen un montón de normativas en un sitio tan emblemático y además con tanto cuidado, pero al fin y al cabo el hecho de que no se pueda usar la piscina, oye, pues tampoco pasa nada. Desde luego para el turista es un centro, pues eso, con sabor manriqueño, le das un plus a la isla y sobre todo a Arrecife, que creo que es importantísimo. Yo creo que ¿no? Arrecife gana mucho. Una mirada hacia el mar que se ha perdido poco a poco, o que se ha perdido poco a poco, o que se está intentando ganar poco a poco. En cualquier caso, insisto, ahora mismo que él pueda perder 100, 200.000 euros al año,
para que todo el mundo lo sepa, el restaurante del Castillo de San José ha perdido toda su vida 1 millón de euros y por eso no lo hemos cerrado. Efectivamente, ¿no? Yo creo que, el valor es más grande, claro, que la rentabilidad que pueda tener. La calidad turística de la isla pues es lo importante también, ¿no? Bueno, eso va a ser el sábado por la tarde, esa va a ser la inauguración. Y el lunes se abre al público, que va a ser gratuita la entrada y después va a haber una cafetería, creo que va a estar abierta desde las 10 de la mañana hasta las 5. Con lo cual también eso pues sirve para todos los arrecifeños y toda la gente de la isla que lo puede visitar. Pero yo, por ejemplo, no sé si los sábados se mantendrá abierto más tarde. Yo, por ejemplo, tengo y vamos a tener mañana aquí precisamente al consejero delegado de los centros turísticos, Benjamín. No sé lo que piensan ustedes, Tomás, que a lo mejor usan más también el almacén. El almacén antiguamente se abría, antiguamente me refiero cuando estaba gobernando Coalición Canaria, se abría hasta creo que era la 1 de la noche y ahora lo cierran, creo que a las 12 ya te echan. Y es verdad, y ya a las 11 ya no te sirven de comida, ¿no? Lo cual, eso lo que hace es que se cierra la cocina, ¿no? Que yo creo que, sobre todo, entre semana yo creo que está bien cerrar a esa hora, incluso antes si se quiere, pero el fin de semana, viernes y sábado, se debería, yo creo que abrir hasta la 1 de la mañana. Y me parece que efectivamente el horario hasta las 5 de la tarde está bien, ahora en invierno sobre todo, porque la gente no va a ir ahí con el frío que hace, pero en verano yo creo que debería de abrirse un poco más los fines de semana, al menos. No, incluso para darle rentabilidad al espacio seguramente sería bueno, y además que sería, digamos, un plus también de oferta cultural. O sea, yo creo que se podría dinamizar sin necesidad de traer grandes espectáculos costosísimos, pero igual que lo hacen incluso pequeñas empresas privadas, como por ejemplo algunos locales de la Marina de Arrecife, sin ir más lejos, que dan oportunidad a grupos locales, a grupos de rock, a bandas, etcétera, y yo creo que eso se podría hacer. Sí, o sea, crear una especie de plan de actividades. Se podría instaurar que, por ejemplo, los sábados, pues no sé, de 10 a 12 o de 10 hasta una hora, vamos, nocturna, pero dentro de la normalidad, o hasta la 1 de la mañana, pudieses ir allí, echarte una copa, escuchar a un grupo local. Yo creo que eso atraería también a gente que a lo mejor está en una zona turística y quiera pues disfrutar de un espacio diferente como este. Yo creo que sí, quizás ahora no son los meses buenos porque el viento allí pega, ¿no? Y pero hace bueno, fresco, pero ahora viene carnaval, se podría hacer algo en carnaval, alguna fiesta carnavalera especial por el mediodía, no sé, algo se podrá. No, eso debe haber, yo creo que un comité cultural del Ayuntamiento de Arrecife y en general de toda Lanzarote con los centros turísticos y que se empieza a generar ideas y se va probando hasta que se dé con la tecla se adecuada, dinamiza ¿no? También de forma nocturna, que también la ciudad necesita un dinamismo. Estoy de acuerdo contigo, por ejemplo, en el almacén no sabía que se cerraba tan pronto, pero es verdad que si antes fue así y realmente ahí congregas, pues que es un espacio también emblemático, está dentro del casco histórico, es un sitio que a todo el mundo de aquí, de toda la vida, le ha gustado ir. Es decir, son sitios que para mantener un poco una ciudad dinamizada, viva, no se trata de salir por salir, pero sí se trata de tener sitios así donde puedas pues, tomar algo y dinamizas, haces la noche de Lanzarote un poquito más viva. Yo creo que eso siempre es bueno. Bueno, vamos a ver el andar de la perrita. En cualquier caso, mañana, hoy vamos a tener después precisamente a Samuel, consejero de coalición, Samuel Martín, consejero de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, que pertenece al Consejo de Administración de los Centros Turísticos. Ayer se aprobaron las cuentas de 2022, unas cuentas bastante positivas. Vamos a hablar con él de eso y vamos a hablar también de otras cosas de los centros turísticos, pero también sobre todo de Coalición Canaria y del Cabildo. Por cierto, ayer entrevistamos aquí a un representante de Merlán y señalaba Usoa, que a veces están teniendo dificultades, porque a veces no nos damos cuenta de la dimensión que está cogiendo La Graciosa. Es decir, La Graciosa ya el día a día, por favor, si me pueden quitar el sonido porque... Vale, gracias. Es que es imposible oír el ruido que genera, en este caso, desde la realización. Digo que ya La Graciosa tiene un volumen de actividad importante de gente y genera muchos sucesos, cosas que antes no ocurría tanto, sino de alguna manera muy concreta, ahora ocurre más. Y dicen que los cierres de ciertos sitios pues está provocando que los servicios de emergencia lleguen con dificultades y a veces tarde, ¿no? Pues eso es un tema que ya me lo habían comentado a mí también, que efectivamente, normal, es La Graciosa cada vez recibe más gente, es una isla pequeña, si además impides el acceso para poder atender esas emergencias,
Pues la graciosa desde luego necesita una mirada diferente, porque ya llevamos años debatiendo qué es lo que tiene que suceder con la graciosa, y la graciosa necesita una atención, sin que pierda efectivamente pues todo lo que es y lo que le corresponde, ¿no? Pero efectivamente ahí está habiendo problemas, y no es la primera vez que lo escucho. Yo que soy de los que creo que la graciosa tiene que mirárselo bien, el sentido de cómo tiene que crecer, porque este es el gran debate que hay ahora en todas las zonas turísticas, Tomás, especialmente en una zona protegida como es el espacio natural de la graciosa y el archipiélago Los Chinijos, ¿no? En este caso, creo que evidentemente, yo creo que para la seguridad tiene que haber acceso. Otra cosa es que para el común de los ciudadanos no se les permita acceder a ciertas zonas, pero siempre, me refiero con vehículos, caminando puede ir usted a donde quiera. Pero lo que no se puede es que una persona esté no sé, emergencia. Claro, y no tenga dificultades por problemas que no tiene acceso, ¿no? Claro, yo creo que son dos temas diferentes. Obviamente el tema de seguridad está por eso. Bueno, es que acceso tienes a si te caiga por el Risco Famara, claro, que ya te irá a buscar un helicóptero si hace falta, claro, ¿no? Entonces eso también hará falta de la graciosa. Otro asunto es que, y yo sé que es un poco, quizás sea impopular, sobre todo de cara a la población de la graciosa, porque claro, yo entiendo que ahí hay una población que en una parte importante se está beneficiando de la llegada de más turistas, especialmente en el último lustro, la última década, podríamos decir, ¿no? O sea, hay todo una serie de negocios, pequeños negocios, que está muy bien. Yo me alegro mucho por mucha gente de la graciosa que tiene, uno las bicis, el otro el taxi, el otro el restaurante, el otro la hospedería o los apartamentos o todo lo demás. Pero yo sí creo, como canario de una isla como Lanzarote y como canario en general, que todos tenemos la oportunidad de visitar y conocer y viajar por diferentes zonas de las islas, que hay que echarle una pensada a lo que ocurre en La Graciosa y a lo que está pasando. O sea, el turista que va a La Graciosa generalmente tiende, o porque esa es la imagen que además se proyecta de la isla, y la proyectamos también desde Lanzarote porque van en el mismo stand y estamos dentro de la misma isla administrativamente hablando, ¿no? Se proyecta un destino paradisiaco, único, con unos valores ambientales y naturales también únicos. Y a mí ya me ha empezado a decir gente que viene de turismo y que es, o sea, claro, al turista de Alpargata seguramente, o La Graciosa, no, y al de Alpargata y no Alpargata. La Graciosa es un lugar fantástico, eso es indudable. Pero sí me han dicho, ¿no? O sea, de estar en la playa y de repente que aparezca el barco y que saque los plásticos y no sé, o sea, toda la parafernalia que llevan de toboganes y de no sé qué, y que se planten en una playa en la que supuestamente a ti te habían vendido la imagen de que estabas casi solo en aquella playa, de repente no sé cuántas cientos de personas, pues eso hay que mirarlo. A lo mejor en La Graciosa la mayoría de la gente está de acuerdo en que ese es su modelo turístico. Ese modelo turístico existe en Puerto del Carmen, ese modelo turístico existe en Costa Teguise, existe en Playa Blanca, existe en Playa del Inglés, existe en mayor o menor medida en las Américas y en tal. Yo creo que La Graciosa gana más y podría aumentar precios, o sea, digamos, ganar en calidad y no en cantidad, y puede pedirse más, a lo mejor, por ese tipo de excursiones, en detrimento de la cantidad de personas que acuden en esas condiciones. Y luego, por ejemplo, con el tema que ha habido una polémica últimamente, con el tema de Playa Alhambra, hombre, pues eso, por ejemplo, para los equipos de emergencia y tal, sí. Para alguien que vaya a la playa, pues echas a andar, pues haz una bicicleta. Es que, pero no puedo decir, porque la ley dice que los vehículos no van a determinado, o sea, no se meten en las playas. No es que para dar la vuelta a la isla, oiga, porque el turista se busque, es que no podemos pretender, yo de verdad, y sé que la mayoría de los gracioseros fueron allí, se manifestaron y todo lo demás, porque hay mucha gente que tiene ese negocio de dar la vuelta a la isla, oiga, pues yo entiendo que es mejor para La Graciosa que los coches no pasen por esa playa, es que es una playa. Otra cosa es que se le busque una vía alternativa, lo que sea, pero la playa... Es un tema complejo, porque es verdad que La Graciosa, los propios gracioseros tienen unos intereses que muchas veces... los de fuera lo vemos de otra forma, es decir, cuando tú vas a La Graciosa, Tomás, vas a disfrutar, cuando voy yo y lo que quiero es tener lo mejor para mí y para mis amigos que vamos a La Graciosa, ¿no? Pero, y también digo la verdad, La Graciosa, efectivamente, en las horas, digamos, de la mañana y de la tarde, pues hay una no explotación, pero sí se nota que hay una presión ya cada vez más importante. En cambio, después por la noche, si usted se queda allí, con la gente que se queda, ya prácticamente no se ve, a excepción de los días de las fiestas patronales de la localidad, ¿no? Lo que quiero decir que hay que, efectivamente, como dice Tomás, yo ahí comparto, hay que apostar y hay gente que se va a beneficiar más o menos en el corto plazo, pero en el largo plazo yo creo que se va a beneficiar todo el mundo si las cosas se hacen mejor. Incluso el debate que ha habido siempre, el de los coches, ¿no? Es decir,
A mí me decía la gente, sí, Jorge, tú, claro, tú tienes tu coche, ¿verdad? Y lo utilizas, ¿verdad? Para ir a tu trabajo. Digo, sí, claro, pues a mí también el coche me gusta cuando vengo cargado o quiero llevar tal. Entonces yo creo que habría que buscar unos usos públicos de unos coches que Para tengan... determinados usos. Sí, o que se ponga a pagar una cantidad, digamos, que esté subvencionado para que puedan hacer ese tipo de traslado, para que la gente no tenga que, en fin, como no tenga que ir cargado como burro, ¿no? Que puedan ir Pero también... yo creo que a veces Y se aparte- exagera. Pues, vamos a ver, no, es que en otros sitios las carreteras, oye, las carreteras llegan a donde hay población, eso lo entiende todo el mundo, porque si hay una persona mayor, por ejemplo, que vive en el Golfo, por decir una zona más o menos pequeña, ¿no? Un poquito apartada de Lanzarote, pues tiene la necesidad de venir a Arrecife a comprar, o al supermercado, o al hospital, pues obviamente tendrá que llegar una carretera ahí. Ahora, para ir a Alhambra, que yo sepa, o sea, el vehículo allí va a pasear. Y a pasear a lo mejor no tiene por qué pasar por la carretera, es que, o sea, o no tienes por qué ir en vehículo. O sea, No, yo entiendo Pedro Barba, entiendo Caleta del Cebo, entiendo incluso la Playa de la Concha, porque ya es una vía, digamos, de interior, pero ahora que necesariamente porque hay que ir a darle la vuelta a la isla, pero ¿y por qué hay que darle la vuelta a la isla? O sea, yo, por ejemplo, en toda la costa que yo me ubique, noroccidental de Lanzarote, yo por ahí no puedo ir, es un parque nacional, y también voy al punto que pero yo no puedo darle la vuelta a la isla, que yo de verdad... A ver, yo estoy de acuerdo, vamos a ver, la realidad es que La Graciosa, además, en los últimos años, ha adquirido muchísimo protagonismo y muchísima promoción sin que haya, por el boca a boca y además la octava isla. Es verdad que tiene mucha más promoción, es verdad que estaba yendo muchísima más gente, pero también es verdad que llevamos un montón de años con este debate y que esto ya se estaba viendo venir y que aquí se debate, se dialoga, pero no se llega a consensos y no se termina de hacer nada. Y esto es el problema de lo que ocurre cuando ya vendrá el lobo, viene el lobo, viene el lobo y al final termina. No hay manera. Entre otras cosas porque todavía no tiene ni siquiera el que es uno de los primeros parques naturales de Canarias, todavía no tiene un plan de uso y gestión, pero que es lo que se puede saber, lo que no se puede hacer y lo que se puede hacer. Pero que es lo que estamos hablando. Y ese plan de uso y gestión no se ha aprobado, nadie entiende por qué, porque realmente no tiene nada que decir. Lo de La Graciosa más o menos, o estén o no estén de acuerdo, yo creo que era bastante aceptable ese plan. Y fue por un tema de alegranza, ¿no? Que los propietarios recurrieron y le dieron la razón. Y un plan que hay que aprobar, lógicamente hay que aprobarlo, como siempre se retrasa, después por cuestiones políticas también. Claro. Y afecta también a localidades como Famara, por ejemplo. En un eterno diálogo, un eterno debate y cierta, digamos, no me sale la palabra, pero cuando no haces las cosas como tiene que hacer, especialmente desde las administraciones, o sea, porque al parecer... Con diligencia. Eso, falta de diligencia política y administrativa, porque al parecer consiguieron tumbarlo, es verdad que por unos intereses particulares, pero porque no se hicieron bien las cosas, porque hacía falta tener el POR, o sea, hacía falta un plan de decir qué recursos hay o qué es lo que tienes que proteger para poder sacar el plan de uso y gestión, o sea, digamos que no se hicieron las cosas... Se saltaron Sí, pero el caso es que esto podemos eternizarnos siguiendo hablando de La Graciosa, y La Graciosa ahora, y además más como está el turismo, no va a ir a menos. Va a ir a más. No, lo más probable es que vaya más, porque además las zonas exclusivas y ese tipo de islas cada vez van a ir a más, está claro. Hoy tener salvo que haya una conciencia tanto política como ciudadana de decir, a lo mejor no nos interesa ir a más. A lo mejor preferimos subir los precios de esto que estamos ofertando en La Graciosa y que sea un lugar exclusivo, pero yo creo que por ahí no va. De hecho, pero para eso hay que ponerse todos de acuerdo. Pero también ha subido, bueno, claro, un apartamento... Ha subido, pero todavía podría subir más. Vamos a pasar de tema porque esto es un tema también muy recurrente que vamos a tener mucho tiempo, Tomás. Y por cierto, tu amiga Leticia Padilla ya presentó su candidatura para ser la nueva alcaldesa de Arrecife, al menos intentarlo. Hizo la presentación, no sé si qué te parece, Tomás, la hizo creo que en una escombrera de Argana, ahí la estamos viendo, de Argana Alta, ¿no? Ajá. Sí, yo vi allá la presentación de Lanzarote en pie, en este caso el Ayuntamiento de Arrecife. Yo creo que busca un poco con la imagen, primero que hablemos, porque en ocasiones hay tantos partidos políticos que claro, que tienes que hacerte notar, o sea, yo creo que desde el punto de vista, y también de contraponer un poco la imagen. Ayer había dos fotografías, ¿no? Que era Astrid Pérez inaugurando
guagua de color azul, por cierto, como el Eléctrica. logotipo y eléctrica del Partido Popular, azul eléctrico y azul PP, y de frente, ¿no? O sea, que como esa imagen más positiva de la gestión de estos últimos 4 años, y enfrente, pues una persona que ha estado en la oposición durante estos 4 años y que muestra, digamos, la parte oscura, la parte negra, la parte más sucia, ¿no? de Arrecife. Está bien. De todas maneras, yo lo que Yo, sí... sinceramente, más allá de que haya elegido por oportunismo o no, Leticia, sinceramente lo que es vergonzoso es todavía Sí. ver este tipo de imágenes en la isla biosférica esta que estamos todo el mundo siempre hablando de ella. Otra cosa es, ya luego haciendo números políticos, qué va a pasar con todo ese espacio político, porque ten en cuenta que Leticia se presenta como candidata de Lanzarote en Pie. Cuando Eso es lo que te iba a preguntar, más allá del claro, escenario del donde se hizo la escenario, porque presentación, más allá- lo que es importante saber, Tomás, es que la izquierda ahora mismo está muy dividida Sí. bueno, en toda Y en España, todo el estado. en toda España, pero aquí ahora mismo en Lanzarote, en Arrecife, creo que está Podemos, que es la formación por la que ella se presentó en coalición en la anterior legislatura o mandato, y en este caso está también Somos, no se sabe qué va a pasar. Tomás, tú estuviste en ese partido. No sé, porque hace mucho tiempo que no sabemos nada, ¿no? De si... Pero creo que no va a presentarse. No creo que se presente, ¿no? Es que no tiene actividad, que yo sepa, actividad pública ninguna. Lo único fue, pues, después de las elecciones que consiguieron algunos cargos orgánicos, pues algún cargo público, ¿no? Por ejemplo, Paula, que fue Pero ahí tú consejera qué no electa crees, y yo le demás. pregunto también a Gloria, ¿quién cree que va a ganar la partida de la izquierda alternativa, en este caso, en Arrecife? ¿Lanzarote en Pie, de Leticia Padilla, o la parte, digamos, de Podemos, que presenta una candidata con cierto nivel y cierto conocimiento en el Lanzarote, que es verdad que se ha dado poco? Yo creo que, sinceramente, creo que mucho más podía haber aprovechado su cargo de directora de Patrimonio del Gobierno de Canarias, como es... Nona Pereira. Nona Pereira. A ver, Nona Pereira, ella en sí misma tiene un perfil muy técnico, no se ha dado a conocer suficiente, por lo menos no ha estado desde luego en esa proyección pública que también tiene que tener un cargo público, que aspira después a la candidatura, ¿no? Vamos a ver, Leticia Padilla es una persona muy conocida en Arrecife, es una gran activista, muy preocupada también por todos los temas sociales, está en todos los sitios. Es una persona también que, bueno, habla con el resto de integrantes de otros partidos, una persona con la que se puede también dialogar, hablar, es decir, yo creo que en cualquier caso a la izquierda siempre, como a cualquier partido, le va a perjudicar. Nona Pereira entra con ese hándicap, desde luego no se la conoce, a no ser que empiece ahora Además, Gloria, con el hándicap de la marca Podemos. Efectivamente, que ya que también no está... era como antes, que antiguamente Era ir con la marca nuevo Podemos y- era ir como en un barco con dimensiones importantes para no Por Arrecife no se la ha visto encallar. tampoco, es decir, no ha habido por parte tampoco así de Podemos. Yo creo que en cualquier caso os va a perjudicar. No le ha Pero yo ayudado creo que tampoco la Leticia- labor de Podemos, del Cabildo, sinceramente creo que no le ha ayudado. No sé lo que Sí. piensas, Tomás. A ver, Pero yo es pienso verdad. que por separado casi que nos suman uno a lo mejor. O sea, uno y a ver quién lo saca. O sea, porque tengamos en cuenta que cuando fueron juntos, que fueron las últimas elecciones, juntos sacaron 3. ¿No? O sea, juntos Podemos, que fue con Equo y con Leticia Padilla, que en ese momento estaban Podemos y tal, consiguieron 3 concejales. Ahora, en un momento en el que precisamente los partidos, digamos, que están fuera del bipartidismo tradicional no pasan por su mejor momento, tenemos a Ciudadanos desaparecidos por completo y Podemos en una situación que las encuestas no le dan buenos números, en fin. A no ser que haya, y yo a veces pienso, digo, a lo mejor están todos esperando, porque es que faltan 4 días para las elecciones, y a lo mejor están todos esperando que para el último momento decir, ¿sabes? Para que no se gaste la posible marca en la que puedan ir juntos, porque es que además estas elecciones de mayo son un paso previo a las elecciones luego generales de finales de año. Y si no van juntos en muchos sitios, yo creo que tienen muy pocas Yo posibilidades francamente lo dudo. de ir juntos. De que vayan juntos. Pero es que, vamos a ver, aquí en Lanzarote, olvídate. si es por cuestiones personales, desde luego no van a ir es que juntos porque... normalmente es así. O sea, Vale, pero es que entonces, vale, porque se presigne y que diga, pues no, pues ya está, gracias a ir peleados no vamos a saber liar nadie. O sea, vamos a ver, se presenta por una parte Leticia Padilla, Lanzarote en Pie, que sí, Leticia tiene sobre todo un background o un bagaje personal, ¿no? Porque lleva ya, pues esta sería su tercera legislatura si ganase en el ayuntamiento, lo conoce mucha gente, tú acabas de decir, porque además viene del activismo de antes y tal.
Pero más allá de eso, la marca Lanzarote en pie es una marca muy nueva, muy reciente, no sé cuánta gente puede tener en su base. Por otro lado, Podemos, con una figura como Nona Perera, que sumaría desde el punto de vista técnico, pero que luego salió elegida para una institución local como es el Cabildo de Lanzarote, inmediatamente se fue al gobierno de Canarias y ahí un poco la perdimos de vista. Sí, o sea, sí. sí ha estado haciendo cosas porque a mí me gusta la historia. No se sabe de ella. Pero el vecino que está todos los días por Titerroyo, por Argana, no sabe lo que está haciendo Nona Perera en la Dirección General de Patrimonio. Entonces, esas dos... Pero no solo lo que ha hecho, perdona que inciso, porque yo no le critico a Nona que no haya hecho nada. No, sí ha el hecho, patrimonio es que que ha ha hecho hecho en mucho su ámbito, y además pero le que no gusta es. y sabe. Yo lo que digo es que cuando tú eres una líder como ella, que se presentó en este caso a encabezar la lista del Cabildo, que es la más política, digamos, dentro de las listas insulares, tú tienes que, después, aparte de tu tema, tienes que estar metido en otros temas, Jorge, y no se la ha visto. son En temas personalidades sociales, que es lo que se claro. quejaba Leticia, con cierta razón, no solo de ella, sino de Podemos en general. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que aquella gente que vote en clave estatal, más país que en España o en Estado, que aquí sería más Lanzarote más Canarias, también presenta su candidatura. ¿A la alcaldía que sería, también de a la Arrecife? alcaldía de Arrecife también. Mi madre. Que esta sería la marca de Rejón, digamos, que aquí no tiene implantación ninguna, pero es otra gente que a lo mejor está viendo las noticias a nivel estatal, dice, a mí me gusta más el Rejón que esto es de Podemos, y se te va por ahí Pero también ya más se te votos. van ahí 70, 80 votos. Por eso digo, O sea, entonces, o hacen algo, y lo mismo que estoy diciendo en Arrecife pasa en Lanzarote, y lo mismo en Canarias. En Canarias está la marca creada por el que era Alberto Rodríguez, pues recuerda, o sea, todo el mundo por el aspecto, por el tema de las rastas, ¿no? El diputado de Podemos que fue condenado expulsado. presuntamente por Exacto, presuntamente. que fue expulsado del Congreso de los Diputados y demás, ha creado su propia marca que se llama Proyecto Drago. En fin, si toda esa gente no se pone de acuerdo, es que sobre todo ya no va más allá de sus propios cargos, que también deberían estar mirando eso, sino también de la posible gobernabilidad de una izquierda. O sea, si el PSOE no suma a su izquierda nada, o sea, si a la izquierda del PSOE no hay nada, difícilmente se podrá reeditar pactos de izquierda. Tomás, tú eres joven, pero la izquierda en Canarias, desde las izquierdas alternativas, Sí, sobre lo todo sé. estoy hablando, siempre y nacionalista, que había muchas, y independentista, porque el lío ahí se mezclaba, independentista, nacionalista, izquierda comunista. Bueno, era siempre, Guirigay. terminaba todos peleados, que solamente una vez que se unieron, que fue con Unión del Pueblo Canario, ahí pudieron sacar algunos resultados. No, consiguió un diputado en Cortes. O sea. Diputado, y consiguió la alcaldía, la alcaldía de Las Palmas, que no es poco, conseguir la izquierda alternativa, una alcaldía como es la de Y evidentemente tuvo que llamarse Unión, Después se separaron todos para poner en evidencia que estaban unidos. Pero yo no sé, pero yo también te digo, cuando uno ve la historia de todo aquello que pasó, luego por lo menos en aquella época tenían 20.000 etiquetas y se peleaban por rollos ideológicos, que si marxista maoísta, que si marxista no sé qué, que si maoísta no sé cuánto, que si independentista de edad, pero esta gente ahora está peleada, pero yo todavía no sé, aparte de que se caen mal entre ellos. De todas maneras, Arrecife hace mucho la persona, es decir, eso yo creo que Leticia y también es porque no hay asiento para todos, yo creo que mucha gente... Sí, eso es lo que digo, o sea, al final, ¿en qué se diferencia el programa de Lanzarote en pie o el que pueda llevar Podemos o el que pueda llevar más Lanzarote o más Canarias? Yo creo que difícilmente se distinguirán en algo, aparte de que en uno va Leticia, en otro va Nona y en otro va otra persona. Se diferencian los egos personales que todos quieren que pasan todos los partidos, pero luego pero o sea, hay que tener más patentes. Sí, o hay que tener una cierta responsabilidad, de decir, oye, aparte de mi pretensión personal de estar en la institución, luego está el querer conformar el gobierno, el querer tener representación, el querer llevar a cabo un programa. Y también, Tomás, hay que decir, porque todo hay que decirlo, los partidos clásicos lo hemos criticado muchas veces, pero también no, es decir, la ilusión con la que nacieron esos partidos, igual de rápido que nacieron, también igual de rápido sí, porque eso es normal. Eso yo creo que se ha defraudado. Y hablando de Nona, un momento, Venga, porque es verdad que Nona es lo que tú has dicho, es decir, Nona es una persona que es un buen técnico, una buena técnico, y efectivamente en su labor pues es una persona respetada, apreciada en lo que es la gestión. Pero claro, si tú te vas a presentar, si tú haces algo como líder político, y la gente no sabe lo que estás haciendo, es como si no hubieras hecho absolutamente nada, o no sabe de cuál es tu labor. Y yo creo que se puede premiar como técnico, pero para técnico hay muchos buenos y malos, pero hay muchos. Bueno, vamos a otro tema, porque después viene el invitado. Y quería hablarle de la tubería famosa de Taíche, porque empezaron ayer de nuevo, se reanudaron las obras y hay entre los vecinos cierto malestar. Estamos hablando de esa tubería del norte, que lleva ya más de 1 año y medio acometiéndose esa obra, una obra que es importante para llevar el agua de regadío, sobre todo a la parte norte de la isla de Lanzarote, donde tiene graves dificultades actualmente,
pero se hizo un proyecto que realmente mucha gente creía que podía haber una alternativa para meter esas grandes tuberías en lugar de por medio del pueblo, como se está empezando a hacer, y estamos viendo imágenes de hoy, pues hacerlo por la zona de la montaña, ¿no? Ciertamente, yo creo que son de las cuestiones donde tanto el Cabildo como en este caso el Ayuntamiento te dice, tienen razón, pero claro, los vecinos, más allá de quien tiene razón, lo cierto es que ellos se sienten realmente molestos porque creen que no se les ha escuchado. Mira, se escucha la pica de aquello, pero bueno, porque de lejos, porque ruidos podemos tener siempre. Pero cuando esté en la misma puerta de casa. Esa es la pregunta que se hacen muchos vecinos. ¿Qué ocurrirá cuando la maquinaria llegue a la calle Rafael Alberti? Algo que sucederá en poco tiempo porque las excavadoras ya asoman por el horizonte. Al fondo, la maquinaria ya se encuentra a pleno rendimiento en la calle Severo Ochoa. Y como verán en imágenes, ya está marcado y delimitado el trazado que llevará esta tubería y que empalmará con la calle Rafael Alberti, una ubicación donde precisamente se producirán los mayores problemas. Él es José Francisco, vecino de la zona que regenta un negocio y nos ha explicado a cámara todas sus preocupaciones. Nos comenta que no le quedará más remedio que cerrar el local, pero no tiene conocimiento de cuánto durará la obra que afecta a esa zona del pueblo. Desinformación, o sea, no tenemos ninguna, o sea, ni por parte del ayuntamiento, ni de Cabildo, ni por parte de la empresa. E incluso le he preguntado a la dirección del colegio, que está aquí al lado, justamente aquí, y me han dicho que no tiene información ninguna de que por aquí, de que esta calle se va a cortar. Otra cosa importante también es nuestros negocios, los vecinos. Estas viviendas son viviendas que están hechas desde hace muchos años. Por aquí va a haber una máquina que va a estar picando porque por la zona esta hay mucha piedra volcánica y habrá que picar mucho. ¿Qué supone eso? Bueno, pues que las vibraciones pues van a afectar a los edificios. Precisamente a la hora de picar, Julián nos relata qué va a ocurrir con el subsuelo de esa zona de Taiche. Cuando se han hecho todas las casas aquí antiguas de antes, los pozos que hacíamos antes, eso que costaba hasta meses para poder llegar abajo al requeme a tierra, porque no eso es como 4 o 5 metros de piedra volcánica. Estamos en la ladera del volcán y eso no es fácil. Ellos se creen que es fácil. Es que no han hecho ni pruebas para saber si se puede picar por ahí. Esta gente no sabe con lo que se van a encontrar. Con lo que se van a encontrar en el sentido de que cuando vayan llegando ahí a la zona del colegio, ahí hay un requeme, un volcán ahí, porque hay volcán ahí está la casa de mis padres y muchas casas antiguas, señores mayores que viven ahí, que los van a sacar, y que Dios no lo quiera, que tenga una enfermedad, una circunstancia urgente, cualquier cosa, que venga una ambulancia. ¿Por dónde la mete? Y José no se opone a la obra, pero no comprende cómo es posible que no se haya buscado una alternativa que no sea la de atravesar la zona urbana. No puedes hacer es joder a una serie de vecinos habiendo tanto sitio libre por aquí, por detrás de la montaña, por al lado de la montaña, por el otro sitio sin molestar a nadie, al lado de un colegio, y que las casas que están ahí, que algunas están un poco, en cuanto empiecen a escarbar la calle, posiblemente el muro va para abajo. O dentro de poco están en el suelo. ¿Y quién se lo paga? Otros vecinos de avanzada edad no quisieron hablar a cámara, pero mostraron su preocupación al equipo de Lancero Televisión. Y es mucha la incertidumbre que se vive en el pueblo de Taiche por varios motivos. El primero, porque esta calle Rafael Alberti es muy estrecha para el paso de la maquinaria. El segundo es que la estructura de muchas de estas casas, que son muy antiguas, pueden verse afectadas o dañadas después del paso de la tubería. Y el tercero, y más importante seguramente, es que en estas casas, como nos han confirmado los vecinos, viven personas muy mayores que muchas de ellas podrían tener grandes dificultades. Pero para ellos es normal que pase por un pueblo esas tuberías, pero no vieron las casas, porque claro, por aquí no hay nada, aquí no hay problema esta calle, esta carretera, pero luego allí ya empiezan las calles más estrechas y, o sea, fatal. Y me siento mal por eso, porque los vecinos teníamos que haberlo sabido. Ya lo han escuchado, cortes en la entrada del colegio, ruidos, miedo al derrumbe de antiguas viviendas, desinformación, son solo algunas de las preocupaciones de los vecinos de Taiche conforme avanzan las obras de la tubería de la línea norte. La verdad que es un tema complejo, ¿eh? No es nada fácil pronunciarse, al menos lo que yo creo, cuando conoce y hablas con las dos partes del problema, en este caso el Cabildo a través del Consorcio del Agua, que es el que lleva esta obra, y por otro lado el Ayuntamiento y los vecinos que creen que hay otras zonas mejores donde se producen menos problemas a la población y que se podría hacer perfectamente como es por detrás de las casas, digamos la parte de la montaña para entenderlo.
A ver, yo creo que, y además yo creo que más o menos oyéndolos hablar a todos, no solamente a los vecinos, que está bien escucharlos, sino también incluso a los responsables políticos, yo creo que ha habido cierta negligencia a la hora de aprobar este proyecto. O sea, el proyecto desde el punto de vista técnico tendrá todos los parabienes, es decir, la tubería es necesaria, nadie duda eso, pasa por donde tiene que pasar, porque es que va de norte a sur o de sur a norte, tiene que pasar por ahí. Ahora bien, quien debió mirar por el interés de los vecinos, porque obviamente los vecinos no todos los días el vecino de la calle Rafael Alberti número 5 se lee ni el BOC, ni el BOP, ni los proyectos, ni nada de eso, no vio o sea, dio el visto bueno, porque tú tienes el visto bueno del Cabildo, pero también tienes el del Ayuntamiento. Bueno, el Ayuntamiento, iba a aclarar que nunca le dieron visto bueno. El Ayuntamiento es lo que, si un Cabildo, una institución superior te pide, en este caso, que pase los técnicos informan positivamente si creen que no va a pasar nada. Ya, pero es que el Ayuntamiento a lo mejor debió ver por dónde iba esa tubería, igual que el Cabildo, que además no son... Un año y medio después es cuando se dieron... Un año, es decir, desde hace un año lleva el Ayuntamiento advirtiendo de esto, pero es verdad que se estaba negociando y el Cabildo era consciente. El Cabildo, lo digo porque no me gusta este tipo de cosas hacer populismo. El Cabildo estaba dispuesto a cambiarlo por arriba porque no son tontos. Entiende que es mucho mejor para ellos y para todo el mundo. Puede hacerlo por arriba, incluso más barato que romper todas estas calles, aceras y tal. Que hacerlo por detrás de la montaña, que ya por ahí incluso pasa alguna que otra tubería y tiene menos dureza el terreno, por lo tanto se podría hacer con menos esfuerzo. El problema es que esa montaña y esos terrenos que están por detrás, para entenderlo ahora no me acaban de quitar las imágenes, es de propiedad privada, de un propietario en concreto. Y bueno, se está llevando un acuerdo con él y el tema era, pues creo que por 35.000 euros, simplemente 35.000 euros, le permitía el paso para que le expropiara esa parte del terreno. Pero bueno, después se pensó que se metió por medio de que el propietario, al parecer, estoy hablando, pues dijo que la posibilidad de que a lo mejor, si el Cabildo le compraba todo, la montaña y todo, porque la montaña también es propiedad, pues ya sería mejor y ya eran unos 300, 400.000 euros. Ahí es donde hubo, por lo visto, se paró el tema, pero nadie puso empeño en buscar la solución, porque habrá que hablar con el propietario a ver si... Pero más allá de eso, yo insisto en que negligencia ha habido, porque eso ya fue de segundas, cuando ya tienes el proyecto redactado, con lo cual tienes que ir a último momento a hablar con un propietario, cuando tienes que además hacer un modificado del proyecto. Es decir, esto se debió haber visto antes. Es decir, cuando vas a proyectar, porque entonces ya se hubiese dado para hacer los expedientes de, ¿cómo se llama? De dominio. De dominio no, de expropiación. De expropiación, debidamente, porque seguramente que esto no es un proyecto que se gestara antes de ayer, ni hace un año, ni hace dos. Esto lleva más de 8 años. Por eso. Entonces, si desde el principio alguien hubiese... Y a mí me da especialmente rabia. De hecho, es un proyecto de Coalición Canaria. Especialmente me da especialmente rabia cuando las instituciones son instituciones tan cercanas al ciudadano, porque yo puedo entender que si esto lo hizo, yo qué sé, pues la Unión Europea, que no sabe ni dónde está la calle Rafael Alberti, pero si tenemos un ayuntamiento y tenemos un cabildo, que son administraciones que uno gestiona 20.000 habitantes y otro gestiona pues 160 o 170.000, es precisamente para que se preocupen por esos 20.000 y para que miren el proyectito y se den cuenta por dónde molesta y por dónde no. A ver, para aclarar simplemente, Gloria, esto es un proyecto que viene de muy atrás, era muy necesario, es un proyecto que es una obra importantísima para el norte, claro, se viene reclamando desde hace mucho tiempo y fue en la época de Pedro Sanginés cuando se empezó a proyectar y Dolores Corujo, con buen criterio, lo retomó y lo aprobó. El problema, por eso digo, es que sinceramente yo que vivo en Taíche, digo, es que es como elegir, a ver, ¿cuál es la peor zona para que pasen las tuberías? Venga, por ahí. Pues vale, vamos por aquí, porque realmente, mira que hay zonas libres para poder pasar la tubería. Es verdad que esas zonas tienen propietarios. Vale. Hay que hacer expediente de expropiación. Vale, vamos a ver, pero esto ya se sabía hace un año y medio, es decir, no se sabe, es que ha pasado lo mismo con la Santa. Es decir, esto ya se sabía hace un año y medio, lo sabrían todos, los vecinos estarían alertando de cuál es la situación. Pero bueno, ya llegados a este punto, lo que yo veo también por parte de los vecinos es, en muchísimos sitios donde tú haces una obra de este calado, que son unas molestias tremendas, también se quejan de la falta de información. Yo he estado, no es por comparar, evidentemente es Madrid, es una gran capital, pero yo recuerdo en la puerta de mi casa obras precisamente iguales que estas, donde decían, por aquí delante del 244 vamos a estar desde las 8 de la mañana del día 4 hasta las 8 de la mañana del día 5, ¿vale? Sí, aquí no sabes cuándo van a llegar. Eso, es decir, que es que también se quejan de la falta de información. Y de temor muchos de ellos, porque yo conozco a algunos vecinos que sus casas son de sus abuelos, son casas hechas
a principios Muchas veces sin del cimientos siglo pasado, y, claro. y bueno, pero es que no hay información, me tendré que sentar con usted, no se preocupe, esto lo han hecho unos técnicos y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, tú no te puedes levantar por la mañana y a ver cuánto tiempo voy a estar yo aquí aguantando este guineo, porque es muy molesto. Yo tengo que saber que por esa calle va a pasar a tal hora, y esto es lo que no estamos acostumbrados en Lanzarote, y yo creo que ahí tenemos que acercarnos al vecino y tenemos que ofrecer, y que esto no se eternice 6 meses, que no va a poder eternizarse, pues si lo quieren inaugurar, Pues ya veremos. Tomás, si tiene quieres que ser matizar antes de algo las más y si no elecciones. pasamos a otro No, tema. yo me reitero en lo que dije antes, que la obra es necesaria, pero que faltó en su momento echarle una mirada y sobre todo una perspectiva más humana, o sea, más del vecino, de qué es lo que le va a afectar y si hay otra alternativa, que de hecho la hay, porque todo pinta que la hay, que simplemente unos metros más allá, que no hay casa, pues haberlo pasado por donde... Pero yo creo que eso ya no se puede paralizar. Ahora, No, y ahora ya va a ser Ahora ya no. muy O sea, complicado, pero los eso vecinos es- están intentando que al menos, como todavía no ha llegado a la calle principal, todavía hay posibilidades, pero para eso tendría que ser una decisión política que entiendo que no es fácil para tomarla para nadie. Por cierto, que el otro día estábamos nosotros, al menos yo, estaba en Madrid y me entero de la noticia de que finalmente el Run Run se hace realidad, y es que se crea un nuevo partido en Yaiza, Yaiza Siempre. Es un partido creado, o al menos está firmado por la persona que ustedes están viendo ahora en imagen, es un pequeño empresario de Playa Blanca, es votante, según nos confesó, de UPI, pero no es militante, y todo apunta que puede ser la plataforma en la que terminaría, eso es lo que apuntan algunos allí en Yaiza, en la que terminaría el que hoy es concejal del grupo de gobierno, Jonathan Lemes, ¿no? Sí, creo que Efectivamente, sí. Jonathan Lemes, que se me había olvidado el nombre. Ayer estuvo aquí el alcalde, él dice no le restó importancia, le parece bien que se presenten los partidos que se presente, que él está en otra cosa, que él está en la gestión del día a día. Pero hemos querido, para que todo el mundo sepa, quién es Yaiza Siempre. Este señor que ven en sus pantallas es Luis Mari Ureta. Hasta ahí poca información obtenemos, pero si decimos que es el presidente del nuevo partido Yaiza Siempre, el interés por su persona gana en relevancia. Este vasco, afincado desde hace años en Lanzarote, no tiene dudas al afirmar que Yas, término abreviado, nace como una decisión del partido de Óscar Noda, Unidos por Yaiza. Por supuesto que sí, porque es que nace justamente por el desencanto, ¿no? Entonces ese va a ser, el voto va a venir de ahí en una parte muy grande, de hecho ya se está yendo. Ureta afirma que este proyecto va a contar con el apoyo de muchos vecinos de Yaiza y su aparición puede hacerle mucho daño político a Óscar Noda. Muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Pues porque si abandonas el proyecto va a seguir, con lo cual no tiene proyecto, o tiene un proyecto distinto para el que ellos pensaban que tenían que llevar, pero no tienen proyecto, el proyecto lo han abandonado. El presidente de Yaiza Siempre cree que la cúpula de UPI no respetó a gran parte de sus integrantes y espera que Jonathan Lemes, mano derecha de Óscar Noda, hasta la celebración del último congreso de UPI, sea el líder de la candidatura. Queremos que Jonathan sea nuestra cabeza de lista, pero claro, tiene tantas novias que no puedo asegurarte nada hasta que él me lo diga. Yo estoy deseando que me lo diga mañana mismo, hoy, cuando sea, y lo sabréis. Yas ya trabaja en conformar una lista de 17 candidatos, más los reservas, y la pregunta que ahora sobrevuela el panorama político es si le restará a Noda alguno de sus actuales 8 ediles. Bueno, y hablando de Tahiche, también están los vecinos de Nazaret y en general toda la gente que utiliza la antigua carretera, la antigua, ahora es la nueva carretera que va de Nazaret a lo que todo el mundo conoce como la carretera del Complejo, pues por lo visto ya está previsto que se pueda abrir al público, creo que ya a partir de mañana. Esperemos que sea así porque realmente no se entendía cuando la carretera estaba terminada según los contratantes, en este caso la contrata que hizo la obra, desde hace ya varias semanas. Vamos a presentar a Samuel, como le habíamos dicho, Samuel Martín, consejero de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote y también miembro del Consejo de Administración de los Centros Turísticos del Cabildo. Buenas tardes, don Samuel, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. ¿Cómo anda Coalición Canaria? Bien, de salud. bien, vamos bien de salud. Bien. Y nos queda lo que nos queda por aquí delante, ¿no? Ahora hay que estar bien preparado, hacer mucho ejercicio, don Samuel, porque hay que recorrer muchas calles para que la gente pueda
en fin, uno por lo menos convencerle de que le deben votar a ese partido. Ayer, Consejo de Administración, en los centros turísticos de Lanzarote se aprobaban las cuentas, o por lo menos de manera provisional se aprobaban las cuentas de 2022 y unos resultados realmente muy positivos, según anunciaba el consejero delegado Benjamín Perdomo, ¿no? Sí, bueno, ayer teníamos, como dice Jorge, un avance de las cuentas del año 2022. No se llegaron a votar porque al final era una dación de cuentas. Las prisas eran de que el Cabildo necesitaba el avance del año 2022 para poder sacar el presupuesto del ejercicio económico del año 2023. Recordemos que no tenemos presupuesto en el Cabildo en el año 2022 y esas eran las prisas que habían con ese Consejo de Administración y teníamos un avance. Porque sin esas cuentas no se puede aprobar las cuentas generales del Cabildo. Claro, lo que le exige el Cabildo y la idea que creo que tiene la consejera de Economía y Hacienda es no tenían presupuesto en 2022, quieren sacar ya los presupuestos del 2023 y lo que quieren es sacarlos con los remanentes incorporados y para eso necesitan meter en las cuentas del Cabildo lo que son los entes dependientes del Cabildo, en este caso como es los centros de arte, cultura y turismo, y por eso ese avance. Fue algo muy sencillo lo que nos hicieron llegar, era un folio por delante y por detrás. Poco puede decir de una empresa que, como bien decían ayer, según ellos factura 32 millones de euros y con un rendimiento final de 5 millones de euros. Es decir, para que todo el mundo lo entienda, es una, según decía el señor Perdomo, es uno de los ejercicios donde más ha ingresado a los centros turísticos en su historia. Sí, él hacía la comparativa con el año 2018, que era unos ingresos aproximadamente de 30 millones de euros, con 3 millones de euros finales en positivo, y este ejercicio económico, según ellos, según las cifras que nos demostraban o nos hacían llegar en el día de ayer, tenían esos 32 millones de euros con un final de 5 millones de euros. Sí es verdad que hay que hablarlo y decirlo, ¿no? Nada tiene que ver 2018 con 2022 y sobre todo que el Cabildo lleva años sin pagar el canon. Ahora le preguntaremos sobre el canon, pero para que todo el mundo lo entienda, según esas cuentas hay 5 millones y medio de beneficios. Ahí está precisamente el canon ya del Cabildo, ¿se ha pagado los 2 millones que se pagaba habitualmente de canon? Sí, era una de las preguntas que le hacía ayer al consejero, porque como digo, no está desglosado ese avance, eran dos páginas nada más. Le preguntaba si estaba incluido el canon al Cabildo. Él dice que hay una partida de 900.000 euros al Cabildo de Lanzarote, pero la verdad que nosotros tenemos un informe de fecha 30 de noviembre del año pasado, la intervención del Cabildo, donde nosotros pedíamos que se desglosara cuál es el canon que se ha recibido por parte del Cabildo desde el año 2004 hasta hoy, hasta esa fecha, hasta el 30 de noviembre, y el Cabildo lo único que sabemos es que en los únicos años que ha recibido el canon el Cabildo de Lanzarote ha sido bajo la gestión de Coalición Canaria frente a los centros de arte, cultura y turismo. Ni en la etapa anterior del Partido Socialista, ni en esta etapa con el consejero no se ha recibido canon ninguno. No pagaban. En cualquier caso, hombre, tiene cierto sentido en la pandemia que no se le pagara, dado la crisis. O sea que ustedes no saben si se ha pagado el canon este año. Bueno, el consejero lo que nos decía ayer, que lo que se ha planteado es un canon de 900.000 euros, que es lo que estaba en el presupuesto que ellos habían planteado el ejercicio económico del año 2021 para el Cabildo. Antes el canon, como decía Jorge, era muchísimo más y con unos beneficios de 5 millones de euros entendemos que el canon tiene que ser mayor porque eso tiene que tener un beneficio en la sociedad de Lanzarote. Ayer ponía un ejemplo claramente, ¿no? Si ustedes tienen, por decir de alguna manera, este estudio alquilado, ustedes no pueden decir que tenían beneficios si no están pagando el alquiler del estudio. Por lo tanto, al final la propiedad es del Cabildo de Lanzarote y el beneficio tiene que ir en favor también de todos los vecinos de Lanzarote y La Graciosa y un canon mínimo. Con respecto a los beneficios, dos preguntas. Una, ¿a qué cree usted, aparte de que efectivamente el año 2022 ha sido un año muy bueno a nivel turístico, ha sido esa subida de los beneficios y también en conjunto de todos los ingresos? Podría haber sido también con respecto a la inflación, a la subida de precios, imagino que también ha podido ser, o porque a lo mejor ha habido más gente. ¿A qué sí, cree bueno, que se puede yo creo que se están beneficiando de muchos factores, ¿no? Muchas medidas que se han tomado incluso en contra del sector empresarial de la isla de Lanzarote. Recordemos lo que son las entradas individuales. Hubo un debate hace muy bien poco con los agentes y los turoperadores que vendían esas entradas individuales, que se les ha prohibido venderlas, las vende directamente los centros turísticos en este momento. Eso también influye, ¿no?, en que no tengan esa comisión de venta. Ellos también hablaban de la restauración, que ha subido de 4 millones de euros a 6 millones de euros, pero también es verdad que se reconocía, por otra parte, de que es gracias a la gran afluencia de eventos que estamos teniendo en los centros de arte, cultura y turismo, y no solo en el Monumento del Campesino, que era el principal centro que recibía antes eventos, sino en el resto de centros, incluso teniendo
propio Cabildo ha pagado, y el Gobierno de Canarias han pagado por la utilización de... Hombre, claro, cada persona, institución pública o privada que utilice las instalaciones de los centros de cultura y turismo para hacer un evento, pagan también. Y hemos visto que a veces hasta 3 eventos al mismo día, como reconocía ahí el consejero, se dan. Eventos ya sean privados, ya sean públicos, y eso, quiera o no, sube también. Sí es verdad que una de las dudas que nosotros nos quedamos ayer viendo ese avance de cuentas, porque no teníamos todos los datos, era ver el desglose de la restauración. En otras ocasiones hemos tenido acceso al desglose centro por centro y ahí podemos ver la restauración, cuándo es positiva y cuándo es negativa en cada uno de los centros. Los beneficios que tenemos y sobre todo las pérdidas que sigue dando a día de hoy Pero la restauración. me pareció escucharle esta mañana al consejero delegado precisamente que por primera vez la restauración ha dado beneficios. Creo que ha dicho excepto el monumento al campesino. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Si no han podido tener todavía... Hombre, la verdad que con los datos que teníamos ayer, no, y sobre todo yo ayer aportaba un dato importante en la reunión y se me viene a dar la razón con que no nos podemos creer todavía ese avance hasta que tengamos la auditoría de cuentas y sobre todo también hasta que tengamos desglosados esos capítulos del avance de cuentas del año 2022 por una simple razón. Yo preguntaba ayer por qué la amortización estaba a cero. En este caso, el director económico de los Centros de Cultura y Turismo dice que la amortización, claro, no va a ser cero, sino no llegará, dice que a cuotas de a lo mejor del 2021 y 2020 de $500.000, pero sí habrá amortización por parte de los centros turísticos. Es verdad que hay muchos proyectos como el Smart Island, como el proyecto del coche autónomo para Timanfaya que se han parado, pero va a tener que haber una amortización. Como mínimo estamos hablando entre 200 y 500.000 euros y eso no está en los presupuestos, por lo tanto no es la cifra real, así que tendremos que esperar a ver a la auditoría y ojalá, como decía yo ayer, que sea esa la cifra real. Pero yo quiero decir que ojalá sean estos los buenos datos que nos está dando, porque ya era hora de que los centros turísticos, después de 2 años que ha tenido problemas, pues más allá de las cuentas que se hacían, que en fin, todo el mundo sabemos que no es que se hicieran trampas, pero se podían maquillar de alguna manera, pero ahora ciertamente yo creo que sí, este año han venido turistas, se ha gastado más dinero, el turista ha gastado más dinero. También lo que dice Gloria, la inflación hace que todo, porque ahora mismo los hoteles también han facturado más, pero no quiere decir que hayan ganado más dinero, porque facturar más, si a ti te sube también los costes, la electricidad, el trabajador, porque has tenido que subir los sueldos, los productos... Hombre, aumenta el gasto del turista porque es que todo cuesta más. Hay un dato también No que es que ayer haya era de decir, ¿no? Cuando estábamos en ese Consejo de Administración, un dato importante que antes, en las elecciones de 2019, mucho criticaba, en este caso el Partido Socialista, y el propio consejero hoy delegado de los Centros de Cultura y Turismo, cuando formaba parte del Partido Ciudadanos en la isla de Lanzarote, criticaban la gestión de los centros en la contratación de ETT. Pues un dato importante, en el año 2022, según los datos que nos avanzaban ayer, hubieron 2 millones de euros de gastos en ETT. Han aumentado, y lo decía en comparación a que han aumentado el número de eventos y por lo tanto ha aumentado el uso de las ETT en los centros turísticos, cosa que se criticaba en 2019 y que hoy los centros pagan más que nunca. Canaria, es verdad que criticaban a Coalición Canaria eso. Yo creo que estas cosas demuestran que cuando estás en la realidad, pues tú cuando tienes una plantilla, tienes que tener una plantilla para la regularidad del negocio, no para los días excepcionales. Sí, a mí me parece lógico que centros turísticos haya facturado más porque es que venimos de un periodo de pandemia, o sea, eso entra dentro de la lógica. Pero, ¿qué interpretación hace usted? Yo no sé si usted también está en la Comisión de Hacienda del Cabildo o hay otro compañero. Soy yo también. Va usted. Porque a mí lo que me sorprende es que, vale, las cuentas de los centros, este avance que le han hecho ustedes tiene que ver con la aprobación, o sea, con la intención de aprobar los presupuestos de 2023. Que no hayamos tenido presupuesto en 2022 es lo que a mí sí me llama la atención, ¿no? Y entonces yo quería eso, si ya les han dado algún dato, porque ya estamos finalizando el mes de enero, algún dato sobre por dónde van a ir los presupuestos, si hay muchas veces, bueno, por lo menos en la legislatura anterior o en el mandato anterior, previamente había un borrador de presupuestos, si ese borrador ya lo tienen, y a qué achacan el hecho de que teniendo una estabilidad o teniendo una mayoría firme, porque tienen el apoyo de Podemos por una parte y del consejero Sosa por otro, ¿por qué no sacaron presupuestos en la legislatura pasada? Porque yo creo que es lo básico, o sea, a una institución se le puede pedir que haga más o que haga menos, que haga grandes obras, proyectos o que se quede gestionando el día a día, pero si ni siquiera eres capaz de sacar qué previsión de gasto tienes en el año... Pues ¿Qué razón había? Bueno, la verdad que la desconocemos. Sí es verdad que hasta el año 2021 nos acordamos de aquellas palabras que decía la presidenta
presidenta del Cabildo, donde decía este gobierno ha sido el gobierno que más presupuestos ha aprobado desde que ha tomado posesión de la legislatura, que tuvo que lidiar con un presupuesto en pandemia sanitaria, pero sí es verdad que en 2022 no teníamos presupuesto del Cabildo, lo que se hizo fue prorrogar los presupuestos del año 2021 y hacer muchísimas modificaciones económicas a lo largo del año 2022. Nosotros teníamos un pleno extraordinario ahora a principio de enero, porque hubo un tirón de orejas por parte de la Auditoría de Cuentas de Canarias al Cabildo de Lanzarote porque no habían entregado la liquidación de los presupuestos. Y esto se debe, en parte, por lo que hemos podido saber y también por lo que están en los informes, que los centros de arte, cultura y turismo todavía no han entregado la liquidación de las cuentas del año 2021 al Cabildo de Lanzarote y por eso el Cabildo de Lanzarote no había elevado a la audiencia de cuentas las cuentas del Cabildo de Lanzarote. Pero ¿y por qué? ¿Por qué usted que también está en el Consejo de Administración de los centros turísticos, cuál es la excusa para no haber entregado esas cuentas? Hombre, la explicación que daba ayer el consejero delegado en este caso era que tuvieron un cambio de programa informático, económico en los centros de arte, cultura y turismo. Eso ha hecho que este año tengamos un avance muy rápido de las cuentas del año 2022, pero que no tengamos el avance del año 2021. Nosotros de Coalición Canaria lo que creemos y lo que entendemos y lo que hemos defendido hasta ahora, hasta que nadie demuestre lo contrario, es que creemos que algo tiene que ver con la falta de pago de los cánones de los centros de arte, cultura y turismo al Cabildo de Lanzarote en estos años. Como decía antes, desde que el Partido Socialista ha vuelto al gobierno del Cabildo de Lanzarote y ha estado al frente de los centros de arte, cultura y turismo, no se ha pagado canon ninguno y al final la realidad es que es verdad que le doy la razón y se la ha dado al consejero delegado, cuando no hay ingresos en los centros de arte, cultura y turismo no puede tener que pagar un canon al Cabildo de Lanzarote y en ese caso es normal que se pueda perdonar, pero sí es verdad que los impuestos que ellos dicen que no son tributos y por eso hay una diferencia que ayer cuando cogía el avance de las cuentas veía que los tributos estaban a cero mientras otros años estaban con alguna cuantía económica porque dependía del canon. Ahora dicen que no son tributos, que no tienen que pagar tributos, sino que es otro impuesto y lo meten por otros artículos de lo que ellos denominan de los capítulos, ¿no? Del tema económico de los centros. Pero al final nosotros entendemos que tiene que haber algo de eso porque no hayan presentado las cuentas del 2021, porque no hay canon en el 2021. Pedro Sanginés, su compañero, decía aquí hace poco que nos daba la noticia, como una gran noticia, al menos él lo decía, en negativo, en el sentido de que las cuentas la agencia tributaria había embargado las cuentas o parte de las cuentas del Cabildo de Lanzarote. ¿Eso es verdad? No, lo que en este caso sabemos es que la audiencia de cuentas había solicitado al Cabildo, en este caso, que tenía que presentar la liquidación del año 2021, que no lo habían hecho porque estaban pendientes los centros de arte, cultura y turismo, y también sabemos que hay algo con la red tributaria, en este caso exigiendo a los centros de arte, cultura y turismo que paguen el canon que no han pagado hasta ahora. Era a los centros turísticos, perdón, no al Cabildo, era a los centros turísticos a los que se les reclamaba que pagaran ese canon. Claro, los presupuestos del Cabildo de Lanzarote contemplan un canon y eso es unas reglas que nos hemos puesto todos y que se tendrán que cambiar si queremos cambiar que cuando no haya ingresos en los centros de arte, cultura y turismo no se pague canon, pues las reglas las tendremos que cambiar para que sea de esa manera, ¿no? Pero lo que decía antes, Jorge, yo creo que es un dato importante que nos tenemos que quedar, que bajo la dirección de Coalición Canaria en los centros turísticos siempre se ha pagado el canon y cuando ha estado el Partido Socialista, como está ahora, nunca se ha pagado un canon al Cabildo de Lanzarote, que al final eso repercute en el beneficio de Lanzarote y La Graciosa. Tomás, ¿tú querías sobre lo que dijiste alguna No, yo quería ya hablar de cosas de política. Bueno, pues vamos ya de política. O sea, de política, digo, politiquera. Pero el islote de Fermina. Pero Usoa, venga. Usoa, no, Gloria. Digo, Gloria, que estuve allí trabajando con Usoa durante 3 días y... El sábado se inaugura el islote de Fermina. Tal como ha quedado el proyecto y tal, ¿era el mismo proyecto que pretendía Coalición Canaria? ¿Qué hubiera hecho Coalición Canaria con eso? Hombre, se verá que han cambiado la actividad, ¿no?, que se va a dar en el islote de la Fermina. Lo que está claro es que la obra se terminó en 2019, bajo el mandato de Coalición Canaria. El islote de la Fermina se ha venido utilizando desde ahora. Sí es verdad que vemos muchísimos comentarios en las redes sociales de que se ha utilizado para eventos privados. En este caso eran eventos públicos del Cabildo de Lanzarote y del Ayuntamiento de Arrecife. Y antes lo decía fuera de micros, para mí no hay inauguración. Lo que hay es una puesta en funcionamiento con entrada libre, porque así lo exige la ley de costas para todos aquellos que quieran acceder. Va a ser una gestión que no tiene nada que ver con lo que se había planteado. Se había planteado que el islote de la Fermina en su momento, por parte de los centros de arte, cultura y turismo, fuera un sitio de interés, de investigación y también que fuera un sitio para la inteligencia dentro de los proyectos de Mar Island, como puede ser que estaba llevando a cabo los centros de arte, cultura y turismo, y hoy lo que se va a inaugurar y lo que la noticia que han sacado es que va a haber al final un sitio donde podamos ir a visitarlo
y una cafetería. No va a haber nada más y habrá, me imagino que ciertas exposiciones que se puedan hacer puntualmente, porque no habrá algo... Y la idea también es tener tanto el Ayuntamiento de Arrecife, seguir haciendo lo que se venía haciendo hasta ahora, que son eventos importantes, pues celebrarlo allí, darle vida a esa zona de la ciudad que estaba muerta. Es una obra que estaba hecha ya desde el anterior mandato, justo se había terminado, y que para que vean, en una obra que todo el mundo estaba de acuerdo, Tomás, porque mira que hay proyectos que todo el mundo puede, pero en una obra que todo el mundo estaba de acuerdo, se ejecutó finalmente, se terminó y ha tardado 4 años en abrirse. Es que se dice fácil, ¿eh? Eso sí, para que ustedes yo por lo menos, desde mi punto de vista, si esto fuera una empresa privada, tú tienes una obra 4 años cerrada, te matan. No, lo del islote es una de los fracasos colectivos, pero bueno, por lo menos ya lo tenemos abierto. Yo quería preguntarle sobre, ya estamos a unos pocos meses de las elecciones y hay para mí algunas incógnitas con respecto al futuro político, o sea, lo que puede pasar en mayo con Coalición Canaria, tanto en el Cabildo como en Arrecife, porque usted forma parte del comité local y además conoce bien la institución, en este caso el Ayuntamiento de Arrecife. Voy a empezar por Arrecife, si le parece. Yo cada vez que veo a Astrid Pérez hablando en la radio y en la tele y demás, o sea, en medios de comunicación me parece que cada vez que habla tiene una oportunidad, le manda un viaje a su socio de gobierno que es Coalición Canaria. Entonces, eso a unos pocos meses de las elecciones, porque además ha sabido jugar sus cartas a Astrid Pérez, no fue la candidatura más votada, pero consiguió la alcaldía a través de un pacto, luego se apoyó en ustedes, ella es la que sale en más fotos, hasta esto de la policía, la comisaría o la comisaría de la policía, no aparece ni siquiera el concejal de Coalición Canaria, que es el del área, digamos, pero estaba sale, de viaje. pero ya estaba de viaje, pero lo pusieron el día del viaje, o no sé cómo fue, no sé cómo se gestionó, pero vamos, que la alcaldesa sale en toda fotografía, vida y por haber, en cambio su socio de gobierno no aparece por ningún lado, les manda viaje como si estuviese en la oposición, y yo digo, ¿qué perspectivas tiene Coalición Canaria de cara a que dentro de unos meses ustedes se tienen que enfrentar también a Astrid Pérez, que vale, les mantiene en el gobierno, pero les da viaje todos los días y si pueden no lo sacan la foto? Bueno, yo creo que estamos acostumbrados, desgraciadamente, o por fortuna, ¿no?, como se suele decir, a recibir viajes de todos, ¿no? Yo creo que todos se están centrando en Coalición Canaria otra vez, en las próximas elecciones, como ya pasó en 2019. Sí es verdad que no es grato que un compañero de viaje, en este caso, como puede ser un pacto que se mantenga con el Partido Popular en el Ayuntamiento de Arrecife, que encima le mantiene la alcaldía a la presidenta, esté poniendo de esa manera a los compañeros, y sobre todo cuando yo creo que en la calle se sabe quién trabaja y quién no trabaja dentro de las administraciones públicas. Y, por ejemplo, el ejemplo que ponías, que no estaba el concejal de policía local, Jacobo Lemes, el otro día en la inauguración de la policía, y que salga la alcaldesa de Arrecife diciendo que es un concejal que está siempre de viaje. Yo creo que con ir a las 7:30 de la mañana a la puerta del ayuntamiento sabemos quién está y quién no está. Y uno de los que está siempre, en este caso, es el compañero Jacobo. Por lo tanto, yo creo que la ciudadanía lo sabe, y quien sabe también cuál es el sentir de la ciudadanía al final son los partidos políticos. Yo creo que ese es el miedo de algunos y los nerviosismos que te llevan a que estés criticando, como se suele decir, a tu propio matrimonio, ¿no? Gloria. Sí, claro, Coalición Canaria en Arrecife, vamos a ver, el Partido Popular no se le ve muy por la labor de volver a pactar con Coalición Canaria después de las elecciones. No lo digo solamente en el Cabildo. Ni con Coalición ni con nadie. Sí, pero bueno, parece que a lo mejor porque otros a los anteriores lo he hecho también. Otros se sienten más a gusto, ¿no? Es decir, ahí es un poco complicado. Yo le voy a hacer una pregunta porque lo he escuchado, no sé si es un rumor o es algo malintencionado. No lo sé, ¿eh? O sea, se lo voy a preguntar. Creo que sé cuál es la pregunta. ¿La posibilidad de que Pedro Sánchez vaya de 2 en Arrecife? Sí, justo ayer, mira tú, por dónde empezamos el Consejo de Administración y uno de los miembros del Consejo me preguntó eso mismo. Yo digo que no se puede descartar nada en política, y sí es verdad que lo que siento cuando mucha gente me lo ha preguntado, porque no solo aquí, ayer en el Consejo de Administración, en otros medios de comunicación, sino también en muchas tertulias que uno tiene con amigos y conocidos fuera de la política, yo creo que pues se podrá barajar todo, y de aquí a allá tendrá que ser una decisión que tenga que tomar el Comité Local de Coalición Canaria Arrecife y el candidato con su equipo también, y no se puede descartar que Pedro Sánchez pueda ser mañana el número 2 en el Ayuntamiento de Arrecife. Miedos tienen otros, que son los que están preocupados, como hemos visto en estas últimas semanas después de que saltó esa posible noticia, ¿no? Bueno, efectivamente el run run está desde hace ya unos días al menos, se escucha esa posibilidad, se está viendo no tanto en dónde colocar a Pedro Sánchez, porque algunos pueden considerar que ahora se convierte en esa especie de jarrón chino que suele ser que uno lo compra y después nunca sabe dónde ponerlo en su casa, ¿no? Y la verdad es que en el caso de Pedro Sánchez se da, en este caso, la doble situación, y es que a pesar de que puede resultar incómodo, resulta que en las encuestas es de los más valorados. Y entonces, ahora mismo, claro, un partido político como Coalición Canaria,
que a nadie le sobra voto, pues tener una figura a lo mejor que puede entender, Puede empujar, puede que tirar. puede empujar, que pueden tirar en un momento determinado de una lista electoral, pues posiblemente esto esté trayendo al resto de partidos, pues por lo menos está creyendo cierta incertidumbre. Tomás, ¿cómo ves tú esa posibilidad? No lo sé, no lo sé, pero sí que te quería preguntar si precisamente si se ha hablado de eso, o sea, del tema, antes te pregunté por el Arrecife, ahora por el Cabildo en cuanto a confección de listas, y también en esos municipios en donde se ha complicado la cosa para Coalición Canaria, si eso le puede afectar, me refiero sobre todo a Yaiza, ¿no? En donde una parte de la gente que se presentó con Coalición Canaria parece que quiere mantenerse junto a UPI en el grupo de gobierno, ¿no? Frente a la decisión del partido de que salgan, y en Aría, donde la que fue alcaldesa con Coalición Canaria también tiene como su propio, o ha comentado, ¿no? Que quiere montar su propio proyecto político. Si eso, luego a la suma, ¿no? Porque al final la cuestión local, o sea, la gente a veces, no siempre, pero a veces lleva votos similares para ayuntamiento y cabildo, si les puede afectar las dos cosas, tanto si se están organizando las listas como si este tipo de conflictos localizados en dos municipios al norte y al sur puede bajar las expectativas de Coalición Canaria a nivel insular. Hombre, sí es verdad que empezando por lo último, yo creo que mucha gente sí diferencia cuando es el voto a unas elecciones generales y cuando son las elecciones autonómicas, insulares y locales. Sí es verdad que hay una disgregación, mucho voto, y sobre todo, lo reconozco, muchísima gente que nos vota a nosotros en las elecciones autonómicas, al Cabildo o a los ayuntamientos, y que no nos votan en las elecciones generales en la Coalición Canaria. Sí es verdad que ahí se nota mucho. Sí es verdad que yo, cuando entiendo que la gente va a votar en unas elecciones locales, insulares y autonómicas, muchas veces van en paquete, o muchas veces, sobre todo, lo que importa es la persona al final, ¿no? Y sobre todo quién es el cabeza de lista y las personas que van a acompañar esas listas. Como decías antes, Jorge, yo creo que Pedro Sánchez es un incordio no para Coalición Canaria, porque para Coalición Canaria sigue siendo un valor y todos dentro de Coalición Canaria lo reconocemos, y con el paso que ha dado en esta legislatura yo creo que también es de admirar, y sí es verdad que es un incordio para el resto de formaciones políticas porque saben del valor y del peso político que tiene Pedro Sánchez dentro de la sociedad de la isla de Lanzarote y La Graciosa por esos 10 años de gobierno. Y con respecto a las listas, todavía no hemos empezado a confeccionar esas listas, seguramente sí ya en los comités locales se empieza a hablar, porque en marzo está a la vuelta de la esquina, en marzo hay que entregar las listas electorales, habrá que presentar las candidaturas, tenemos los carnavales por medio, y sí es verdad que ya seguramente pasado enero se empiece a hablar o incluso se pueda presentar en algunos municipios la lista. Nosotros por lo menos ya tenemos cerradas todas las candidaturas insulares y locales de Coalición Canaria en la isla de Lanzarote y La Graciosa. Este día 2 de febrero vamos a presentar en el Centro Sociocultural de Valterra la candidatura de Fernando Clavijo al Parlamento de Canarias. Va a estar también la candidatura insular y la del Parlamento. No, ¿quiénes van a acompañar? Pero sí los cabezas de lista, Sí, en este caso Osvaldo lista. Betancor y Miguel Machín se van a presentar, y eso ya es el arranque para empezar después a presentar las candidaturas locales que ya tienen los comités que empezar a fraguar, ¿no? Y sobre todo ver qué perfiles de personas se quieren poner. Claro que es una pena que se haya disgregado, que seguramente se puede disgregar el voto local, como puede ser en Aría y en Yaiza, porque al final yo creo que en este proyecto todos sumamos y todos somos necesarios, y creo que cuando han tenido responsabilidades de gobierno, ya sea en Yaiza o en Aría, creo que ha habido un grupo cohesionado y que es una pena que se haya separado en este momento. Samuel, nos tenemos que ir, pero me gustaría, al final, ¿va a seguir usted en la lista del Cabildo o tiene pensado irse a otro sitio? Bueno, la verdad que no sé dónde estaré en mayo del 2028, pero sí es verdad que le mentiría si le digo que la política no es el gusanillo que llevo por dentro. El 23. ¿Eh? El 23. Mayo 23. Que dijo 28, que eso ya... 28 de mayo. Ah, el 28 de mayo. Pensé que el mayo del 28. No, Vale, 28 de mayo, Vale. 28 de mayo, que es el día de las Vale, vale. elecciones, ¿no? Pero sí es verdad que le mentiría que diría si no tengo el gusanillo todavía político, pero sí es verdad que también hay proyectos personales que tengo y no sé lo que pasará. Sí De es todas verdad maneras, que va a ser vamos ver. en las listas siempre, en los Complicado. partidos sobre todo pequeños y grandes, porque siempre los codazos existen, porque es normal, todo el mundo tiene sus aspiraciones, y ahora mismo en el Cabildo de Lanzarote, pues realmente se está hablando de que le está costando configurar, por lo menos previamente, una lista, porque evidentemente es un nuevo candidato, que también le gustaría ir acompañado de gente de su confianza, pero en los partidos saben que lo eligen los comités locales, y todos los comités locales tienen su corazoncito, tienen su gente, y quieren que esté representado, bien representado sus comités local. En este caso, por ejemplo, Arrecife sería el comité local que más posibilidades tiene de meter gente en la lista del Cabildo. Bueno, es verdad que hoy en día era el comité local que más personas tenía dentro de la lista del Cabildo, pero principalmente la lista del Cabildo siempre ha sido una lista que se mira, el candidato tiene que tener, sí, claro. por supuesto, sus personas de confianza, porque así
debe de ser, ¿no? Debe tener las personas con las que más fin tenga y con las que poder trabajar, pero sí es verdad que hay piezas fundamentales de cada comité local que después se incluyen y al final todos tenemos que entender de que no podemos estar todos y que tenemos que tener la mejor lista para presentar la candidatura a Coalición Canaria el 28 de mayo, ¿no? Pues Samuel Martín, consejero de Coalición Canaria, muchas gracias por estar aquí en el Café de Periodista y hasta otra ocasión. Ya iremos avanzando los rumores porque cada vez ya empiezan. A veces son rumores interesados, hay gente que filtra nombres adrede, unos para quemarlo antes de tiempo y otros para efectivamente a ver si tienen posibilidad de situarse en alguna lista electoral. Tomás. Muchas gracias, Jorge, y a toda la gente que nos ve. Venga también, Gloria, hasta el próximo jueves. Nosotros, en cambio, no es una amenaza, mañana a la misma hora. Buenas tardes.